Hoy en día, de estos últimos 10 años, ha aumentado dramáticamente los casos nuevos de cáncer de mama. Estamos en estos momentos en la comunicación con la doctora María del Rosario Cueva, quien es mastóloga. Y es que cada 19 de octubre la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que tiene como objetivo fomentar el diagnóstico anticipado de la enfermedad y mejorar además las posibilidades de control y tratamiento oportuno. Por ejemplo, en el Perú, esto como una simple referencia. Las barreras en el acceso a la atención médica llevan a que un promedio del 70% de las mujeres sean diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tardías, avanzadas. Y aunque sea una simple referencia de la entrevista, termina siendo una cruda y dura realidad que condena al 70% de las mujeres que tienen problemas oncológicos a estos diagnósticos tardíos. Doctora del Rosario Cueva, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, exitosa. No tengo el retorno de la doctora María del Rosario Cueva. Doctora, si me permite un momento, por favor, vamos a mejorar la comunicación para poder conversar sobre este importantísimo tema del ámbito de la salud pública que directamente influye sobre la calidad de vida y la salud preventiva en las mujeres cuando de problemas oncológicos se trata. Tenemos ya, ahora sí la estoy escuchando. Doctora María de Rosario Sí. Cueva, ¿qué tal? Buenos días una vez más. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, aquí atenta para contestar todas las interrogantes que se puedan Ujú. presentar. Cuando Exitosa. hablamos de las barreras en el acceso a la atención médica que lleva a que un promedio del 70% de las mujeres sean diagnosticadas tardíamente de cáncer de mama, ¿de qué tipo de barreras estamos hablando exactamente? Sí, son dos barreras fundamentales. Uno, la falta de información, la falta, digamos, de educación en la población en general, y la otra, que también igual o tal vez más importante, la falta de acceso, ¿no? No existen programas específicos de seguimiento para las pacientes que puedan llegar a los hospitales, a los centros de salud, Ujú. para que se realicen una mamografía, para que se hagan una evaluación clínica a tiempo o para que aprendan a hacer el autoexamen de mamas, que es parte, Ujú. digamos, de las estrategias de detección temprana de cáncer de mama y que toda mujer debe Ujú. conocer. Pero esta información exactamente, ¿quién la tendría que dar? Se da todas las entidades de servicio de salud, los médicos, las enfermeras, todos tenemos la obligación de conocer estas estrategias. Por eso me parece que es una gran labor que cumplen los medios de difusión, los medios de comunicación, para que llegan en forma masiva, para que la población conozca estas tres estrategias. Tres estrategias que una de ellas depende solamente y exclusivamente de la persona, de la población en general, para poder detectarse una lesión, un nódulo, un tumorcito desde muy pequeñito que sea Ujú. y acuda a un especialista para una evaluación. Y cuando esta mujer ya informada se va a un centro de salud, se va a un hospital para que pueda hacerse el diagnóstico, de repente ante cierta molestia que podría tener en la zona de las mamas, ¿encuentra el personal especializado? ¿Encuentra el Sí, tratamiento, los el, equipos requeridos para el, ello? el, el tema, ahí viene el tema, ¿no? El tema es el retraso a veces en el diagnóstico. Usted sabe cómo están Exitosa. los hospitales, los centros de salud en general. Es un problema que existe hace muchos años y que obviamente hoy en día se ve más reflejado porque hay más pacientes con cáncer de mama. Usted da una cifra que es bastante alarmante y es cierto, ¿no? Los pacientes llegan a veces a los hospitales en forma tardía, donde nosotros no podemos de repente ofrecerles una curación de la enfermedad o hasta llegan no solamente con el riesgo de pérdida de vida, sino también de pérdida de la mama. Entonces, son varios factores que confluyen definitivamente para que el acceso al servicio de salud, primero un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo, sea efectivo. Pero bueno, la tarea nuestra es seguir difundiendo estos principios, estrategias que toda mujer debe conocer para hacerse una detección temprana. Y la importante para la mujer es que aprenda a practicarse el autoexamen Ujú. una vez al mes,
Después generalmente se acostumbra una semana después de la menstruación, porque la glándula mamaria se encuentra en mejor estado. Y si es una mujer que ya no menstrua, debe realizarse un día fijo al mes. Esa es una primera. Y doctora, y sobre esto, por ejemplo, de la Exitosa. incidencia de los casos de cáncer que se dan en el país, ¿qué lugar ocupa los casos oncológicos de cáncer de mama? En nuestro país, a nivel mundial, ocupa el primer lugar de incidencia. Hoy en día, de estos últimos 10 años, ha aumentado dramáticamente los casos nuevos de cáncer de mama y ya se está considerando como un problema de salud pública. De todos los cánceres oncológicos en la mujer, en nuestro país ocupa el primer lugar, por lo menos el registro, la data de registro que existe acá en Lima Metropolitana arroja esas cifras. Y el cáncer de mama no solamente se presenta en poblaciones como antes se pensaba, de gente de cierto tipo de alimentación, de raza blanca, no. El cáncer de mama se encuentra en toda región, no distingue credo, no dijiste religión, tipo de comida, etcétera. Por eso es importante conocer las estrategias. Y como le mencionaba, ¿no? Esta primera estrategia es una estrategia fácil de realizar para una mujer que se le enseña a que aprenda a tocarse la mama, primero para que conozca su glándula mamaria y segundo por si encontrara algún nódulo pueda acudir al especialista. Hay otras estrategias que también me gustaría mencionar, como es Ya, por la favor. evaluación clínica que debe hacerse una mujer una vez al año a partir de los 25 años o cuando empieza a tener actividad sexual, una vez al año. Y la tercera estrategia, que es la realmente considerada la gold estándar, porque puede detectar en muchos casos lesiones que no se palpan, ocultas, es la mamografía bilateral. Este es un examen que se debe hacer toda mujer a partir de los 40 años. Una vez al año, una Exitosa. mamografía por la posibilidad que aparezca un cáncer y este cáncer oculto que no se palpa pueda verse en una imagen. Son las tres Ajá. estrategias que tenemos que tener en cuenta. Y además del factor genético que podría desencadenar ese cáncer de mama, doctora Cueva, ¿qué otros factores Sí, inciden en la aparición de este problema oncológico? sí, mire, cuanto al factor genético, es bien, bien interesante lo que me pregunta. Solamente de todos los cánceres de mama, solo el 8 o el 10% tienen el factor genético, o sea, de padres Ujú. directos, abuelos, primos, hermanos, etcétera, etcétera, que han tenido cáncer de mama, se puede ubicar a esta pequeña población, pero el resto, hablemos del 90%, se habla de factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables, porque cualquier persona con la condición de ser mujer ya es un factor de riesgo. No tenemos una causa exacta de ese 90% para decir causa-efecto. Solamente hablamos de factores de riesgos modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgos modificables, tenemos la vida sedentaria, Ujú. el uso indiscriminado de hormonas, la persona, digamos, obesa, etcétera. En los factores no modificables, la condición de ser mujer. Tenemos más riesgo de cáncer de mama solamente por ser mujer, a diferencia del hombre que solo tiene un riesgo del 1% de cáncer de mama. Factores de riesgo tenemos la mujer, por ejemplo, que ha tenido un cáncer en una mama, puede hacer hasta un 30% de cáncer en la otra mama. Factores de riesgo también podría ser, por ejemplo, una mujer que ha sido sometida a radioterapia con muchos años de antelación. Entonces, Exitosa. hay multifactores que se van sumando. La mujer que nunca ha tenido hijos también es un factor de riesgo porque dice que con la gestación y la lactancia, la mujer completa su desarrollo de la glándula mamaria y desarrolla unas células que van a proteger contra el cáncer de mama. Entonces, tenemos causas multifactoriales que obligan a que toda mujer deba realizarse
desarrollar las estrategias de prevención o detección temprana de cáncer de mama. Ahora, yo le pregunto, para ir cerrando, doctora Cueva, usted mencionó algo interesante, que las mujeres que tienen que hacerse el autoexamen tienen que ser a partir de los 25 años o incluso cuando comienza su vida sexual, que puede ser en edad adolescente. 13, 14, 15, 16 La, años, no sé, no podría sí, determinar una edad exacta. Sin embargo, a si ver, esto es, si esto es le así, explico, disculpe. permítame cerrar la pregunta. Sí, Si esto es así, ¿por qué no se hace una campaña agresiva en el tema de sensibilización a la población femenina en edad escolar, como por ejemplo se hace también con la participación de padres en la prevención del cáncer de cuello uterino con la vacuna del VPH? Eso se hace, por ejemplo, los padres sabemos que nuestras niñas en cierta edad deben recibir la vacuna preventiva contra el virus del papiloma humano, que también puede desencadenar un problema oncológico. Eso sabemos en el colegio. Pero los otros tipos de cáncer, como cáncer de mama, con niñas en edad adolescente, las niñas, nuestras hijas, como que no están tan enteradas de las estrategias preventivas de ese tipo oncológico. así es, tiene usted toda la razón. El autoexamen de mama debe practicarse desde los colegios, desde que las niñas desarrollan la glándula mamaria. Es decir, desde que empiezan a menstruar, estamos hablando Ujú. 11, 12 años. Realmente estas son estrategias que deberían implementarse a nivel de las entidades, digamos, que están destinadas a Exitosa. desarrollar las políticas públicas, porque en otros países, como usted lo dice, sobre todo en Europa, sí desarrollan estas estrategias en los colegios, inclusive les entregan unas tarjetas a los padres para que marquen cuando los padres van a hacerse los exámenes y cuando las niñas hacen las prácticas del autoexamen. El autoexamen de mamas tiene que hacerse desde que se desarrolla la glándula mamaria. El examen clínico especializado que le manifesté sí se realiza a partir de los 25 años porque se supone que a partir de esa edad podrían tener algún tipo de patología mamaria, no necesariamente cáncer, sino otros nodulitos que Ujú. se llaman fibroadenomas o tumores benignos. Entonces se dice, a partir de los 25 años, si es que no tiene actividad sexual, pero si ya tiene actividad sexual, desde que tenga actividad sexual, una vez al año acudir a un especialista. Y la tercera, como le dije, es a partir de los 40 años, la mamografía bilateral una vez al año. Perfecto. Para cerrar, por favor, ¿qué actividades se van a dar el día de hoy con motivo de esta conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama? Tenemos un contingente muy importante de pacientes guerreras que han superado la enfermedad y hoy ellas, como una muestra de agradecimiento, van a hacer un homenaje al Señor de los Milagros en el frontis del Hospital Almenara, para ratificar su condición digamos, canto a la vida y de la necesidad de que toda mujer debe hacerse la detección temprana. La detección temprana no solamente salva vidas, sino también hoy en día evita la mutilación de la mama. Es muy importante que conozca esto la población. Detección temprana para salvar la vida, que es lo más importante, y evitar la mutilación de la mama. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada, doctora. Exitosa.